Estas dos palabras hacen que cualquier hombre te desee sin entender por qué. Carl Jung. Existe un tipo de poder que no se compra, no se ruega y no se conquista con fuerza. Un poder silencioso, casi invisible, pero que, cuando se usa de la forma correcta, hace que cualquier hombre sienta algo que ni él mismo consigue explicar. Un deseo que nace en lo más profundo del inconsciente, como si su corazón empezara a latir diferente solo por escuchar tu voz. No estamos hablando de apariencia, ni de estrategias forzadas. Estamos hablando de dos palabras. Dos palabras que, cuando se dicen con verdad, intención y en el momento adecuado, hacen que cualquier hombre sienta nostalgia, fascinación y atracción, incluso sin saber por qué. Tal vez nunca hayas oído hablar de esto. Tal vez creas que las palabras no tienen ese tipo de poder. Pero si alguna vez recibiste un mensaje simple que siguió resonando en tu mente todo el día, si alguna vez sentiste que el corazón se te aceleraba por una frase dicha en el tono justo, entonces ya conoces el efecto. El lenguaje es el portal entre lo racional y lo emocional. Y hay combinaciones de palabras que van más allá de la lógica y hablan directamente al deseo. En este video, vas a descubrir exactamente cuáles son esas palabras y cómo usarlas para despertar en él algo que va más allá de la atracción física, algo que se parece más a un hechizo, como si, de pronto, empezaras a habitar sus pensamientos, incluso sin estar cerca. Esto no es manipulación, es conexión, es el reconocimiento de que tienes, dentro de ti, un poder que nunca te enseñaron a usar. Y si prestas atención hasta el final, vas a entender cómo activarlo. Pero antes, dime con sinceridad, ¿alguna vez tuviste la sensación de que un hombre te deseaba, te buscaba, te admiraba, y ni él sabía explicar por qué? Si eso ya te pasó, coméntalo aquí abajo con un "yo lo sentí". Y si nunca lo sentiste, este es tu momento. Porque antes de que este video termine, no solo vas a descubrir qué decir, sino también vas a entender por qué funciona. Y cuando sepas cómo usarlo, todo cambia. Él te va a mirar con otros ojos, va a sentir tu ausencia, va a imaginar tu presencia, va a preguntarse por qué no puede dejar de pensar en ti. Quédate hasta el final. Las palabras están por llegar, y cuando sean reveladas, todo va a tener sentido. Toda mujer ha sentido ese momento extraño, ese instante en el que algo cambia. Su mirada ya no brilla como antes. Su toque ha perdido la intención. Los mensajes se vuelven más distantes. Y aunque él todavía esté ahí, parece ausente. Tú lo percibes, pero finges que no. Te esfuerzas, intentas iniciar una conversación, lo elogias, te arreglas más, y aún así, nada cambia. Esta es una de las sensaciones más dolorosas para quien ama. Sentir que está perdiendo a alguien poco a poco, como si se escurriera entre los dedos, en silencio. Pero aquí está el punto. Eso se puede revertir. Y más aún, no necesitas humillarte, perseguirlo ni rogar por atención, porque existe una forma de reavivar el deseo, incluso cuando parece haberse apagado. Y todo comienza con lo que dices. Lo que la mayoría no entiende es que el deseo no desaparece de un momento a otro, solo se adormece. Y cuando aprendes a activar los disparadores correctos, es como encender una chispa en su inconsciente, una memoria emocional que despierta el encanto. Estas dos palabras que vas a aprender hoy no son mágicas en un sentido fantasioso. Son mágicas porque funcionan, porque acceden a algo que va más allá de la mente lógica. No hacen que él solo te recuerde, hacen que él te sienta. Y ahí es donde todo cambia. ¿Sabes ese hombre que te ve como algo garantizado, como demasiado segura? Cuando usas estas palabras con suavidad, en el momento adecuado, él empieza a verte de otra manera. Como si algo dentro de él dijera, espera, hay algo en ella que no puedo perder. Y eso es poderoso. Porque cuando un hombre empieza a verte como algo raro y valioso, él cambia. Vuelve a invertir en ti, a mirarte diferente, a buscar tu presencia. No por culpa, no por necesidad, sino por deseo real. No necesitas jugar juegos, ni cambiar quién eres. Solo necesitas comprender el poder que existe en lo que dices, y cómo el tono, el momento y el contexto crean una atmósfera irresistible. Y todo eso comienza ahora, porque en los próximos minutos vas a recordarte de quién eres. Vas a entender por qué algunos hombres simplemente regresan, incluso después de parecer decididos a irse. Y cuando lo entiendas, vas a saber exactamente qué hacer. No te vayas ahora.
Lo que viene a continuación va a mostrarte cómo funcionan esas palabras en el cerebro masculino y por qué son casi imposibles de ignorar. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas frases se quedan atrapadas en la mente, mientras que otras se olvidan al instante? La respuesta está en la forma en que el cerebro humano, especialmente el masculino, procesa la emoción y el lenguaje. Los hombres, contrario a lo que muchos creen, no son indiferentes a las palabras, simplemente reaccionan de una forma distinta. El cerebro masculino es altamente sensible a estímulos inesperados, simbólicos, y que llevan un tono emocional específico. Eso significa que, cuando una mujer dice algo que activa esa parte emocional y simbólica, puede provocar un efecto que va más allá de la lógica. Él no piensa, esto tiene sentido, él simplemente lo siente. Y ahí es donde entran estas dos palabras. Llevan una carga emocional capaz de activar el sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones, la memoria y los impulsos. Cuando él escucha estas palabras, incluso si no está enamorado, algo despierta, un sentimiento de atracción, curiosidad, fascinación. Él no lo entiende, no puede explicarlo, pero empieza a recordarte, a imaginarte, a preguntarse qué es eso que está sintiendo, y cuanto más intenta resistirse, más fuerte se vuelve el efecto. Esto no es magia, es neurociencia emocional. El cerebro no distingue con precisión entre lo real y lo imaginado, y por eso, las palabras bien elegidas, dichas con emoción verdadera, tienen el poder de crear experiencias internas reales. Cuando tú hablas, él no solo escucha, él siente, él ve, él revive. Y si el mensaje es simbólico, impredecible y emocionalmente cargado, se graba profundamente. Las dos palabras que vamos a revelar más adelante no fueron elegidas al azar, fueron probadas. Son palabras que tocan la autoestima masculina, su sentido de importancia y su deseo de conquista. Y cuando se dicen con el tono justo, en el momento indicado, es como plantar un pensamiento que florece sin que él se dé cuenta. De repente, empieza a buscar tu nombre, a pensar en ti por la noche, a despertar con nostalgia. ¿Vas entendiendo? La fuerza no está en el grito, está en el susurro, en lo inesperado, en lo sutil. Y por eso estas palabras funcionan, porque no son obvias, pero sí memorables, porque no invaden, seducen. Y dentro de poco, vas a saber exactamente cómo usarlas. Pero antes, necesitas entender lo que no debes hacer, el error que la mayoría comete al intentar despertar el deseo de un hombre. Y de eso hablaremos ahora. Cuando una mujer siente que está perdiendo espacio en el corazón de un hombre, la reacción más común es intentar compensarlo. Se esfuerza más, envía mensajes largos, pregunta si todo está bien, intenta demostrar su valor. Hace de todo para ser vista, recordada, deseada. Pero lo que no se da cuenta es que ese esfuerzo excesivo, aunque venga del corazón, suele tener el efecto contrario. En lugar de acercar, aleja. En lugar de despertar deseo, genera carga. Y el deseo no florece bajo presión. Nace en la ligereza, en lo inesperado, en lo que sorprende. Ese es el error que la mayoría comete. Creer que cuanto más se da, más se recibe. Pero con los hombres, existe una dinámica sutil que muchas veces se ignora. El valor de la ausencia, del silencio estratégico, de la palabra certera dicha en el momento justo. Los hombres no se enamoran del exceso, se enamoran del impacto. Y el impacto no proviene de la cantidad, sino de la calidad. Una sola frase puede tener más fuerza que 10 declaraciones, siempre que contenga aquello que él no espera oír, siempre que toque algo que otras mujeres no tocan. Por eso estas dos palabras que vamos a revelar funcionan tan bien, porque escapan de lo obvio, porque no ruegan, no exigen, no se justifican, simplemente se dicen y permiten que él sienta. Y cuando un hombre siente sin saber de dónde viene, busca, regresa, se involucra. El error es intentar retener a alguien con argumentos. Pero los hombres no se conectan por lógica, se conectan a través del sentimiento. Y el sentimiento se activa mediante una experiencia emocional. Cuando hablas como todas las demás, él te escucha como a todas las demás. Pero cuando hablas desde un lugar interno, sereno, sutil, con las palabras que no espera, pero que necesita oír, él se detiene, él siente,
Él lo graba. Y en ese momento comienza a verte de otra manera. Si ya hiciste demasiado y no obtuviste respuesta, tal vez el secreto esté en hacer menos. Pero hacerlo bien no se trata de manipular. Se trata de despertar. Despertar en él algo que estaba dormido. Algo que no se fuerza, pero que se activa con el símbolo correcto, en el tono justo, en el momento preciso. Y eso es exactamente lo que vas a aprender a hacer en los próximos minutos. Ahora que sabes lo que la mayoría hace mal, ha llegado el momento de aprender cómo cambiar el juego y transformar palabras en deseo. Saber qué decir es poderoso, pero saber cuándo decirlo, eso lo cambia todo. El impacto de una palabra depende del momento en que es lanzada. Y con los hombres, existe una ventana emocional en la que están más abiertos, más vulnerables, más susceptibles a lo que sienten, y no a lo que piensan. Esa ventana es corta, silenciosa y casi invisible. Pero si logras identificarla, tienes en tus manos la oportunidad de dejar una huella que él no podrá olvidar. Y es precisamente en ese instante cuando deben decirse esas dos palabras. Imagina esto. Él está distraído, regresando de un día agotador, revisando su celular o acostado en la cama, a punto de dormir. Su mente no está cerrada ni a la defensiva, no está racionalizando, está simplemente abierta. Es en ese espacio, entre el cansancio y el silencio, donde su inconsciente absorbe con más fuerza todo lo que viene cargado de emoción. Es como si su corazón estuviera más expuesto, como si pudiera sentir sin necesidad de entender. Y cuando tú apareces en ese momento, con una frase que no se explica, pero se siente, el efecto es devastador. Muchas mujeres creen que necesitan grandes discursos, confesiones o declaraciones, pero la verdad es otra. Lo que realmente marca a un hombre es lo inesperado emocional. Esa frase corta, lanzada en el momento justo, que lo toma desprevenido, que se convierte en una escena mental, que se queda pegada en la memoria. Él puede olvidar lo que llevabas puesto, lo que escribiste, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir en el instante preciso. Por eso, las palabras que estás a punto de conocer no deben decirse en cualquier momento. No deben soltarse en medio de una conversación casual. Deben entregarse con intención, con pausa, con presencia. Y sobre todo, cuando él menos lo espera, pero más necesita sentir. Porque es ahí donde ocurre el verdadero poder. Es ahí donde él se detiene, relee, cierra los ojos y siente. En los próximos minutos vas a entender exactamente el cómo y el cuándo. Vas a saber el tono, el ritmo, el contexto. Y cuando lo pongas en práctica, él va a sentir algo diferente. Va a soñar contigo. Va a despertar pensando en ti. Va a pasar el día con esa frase repitiéndose en su mente, tratando de entender, sin nunca poder. Prepárate. El momento de la revelación está cada vez más cerca. Pero antes, necesitas ver lo que sucede cuando esas palabras se usan de la manera correcta. Porque el siguiente paso es una historia real. Y vas a verte reflejada en ella. Ella estaba a punto de rendirse. Después de semanas siendo ignorada, de mensajes vistos pero no respondidos, de una frialdad que cortaba como cuchillo, creía que ya lo había perdido. Se habían alejado sin peleas, sin grandes discusiones. Pero el silencio entre ellos fue creciendo hasta volverse un muro, un abismo. Y por más que ella intentaba entender qué había pasado, no encontraba respuestas. Fue entonces cuando escuchó sobre esas dos palabras. Dos palabras simples, curiosas, pero que según decían, tenían el poder de provocar un cortocircuito en el corazón de un hombre, si se usaban en el momento adecuado. No lo creyó de inmediato, pero decidió intentarlo. Esa noche, antes de dormir, cuando sintió que él estaba desconectado, ausente, distante, respiró hondo, pensó en él con suavidad, sin reproches, sin dolor, y escribió la frase, solo dos palabras, sin punto final, sin preguntas, sin contexto, solo la frase, y la envió. Silencio. Por horas, nada. Hasta que en plena madrugada, el celular vibró. Era él. ¿Estás bien? Soñé contigo esta noche. Fue tan real que me desperté sobresaltado. Ella leyó, sonrió y entendió. No era solo coincidencia, era conexión. Esas dos palabras habían despertado algo dentro de él. ¿Un recuerdo? ¿Un deseo? ¿Una nostalgia? No lo sabía.
Pero lo cierto es que él volvió a hablar, y después de eso, volvió a buscarla, volvió a elogiarla, volvió a sentir. Y todo empezó con 2 palabras dichas con verdad, en el momento justo. Esta historia es más común de lo que parece. Cuando una mujer entiende que no necesita gritar para ser escuchada, ni rogar para ser recordada, sino simplemente tocar con suavidad el lugar exacto en su corazón, el juego cambia. Porque lo que realmente ata a un hombre no es lo que lo rodea, es lo que lo atraviesa. Y las palabras correctas, dichas en el tiempo preciso, con la emoción adecuada, atraviesan. Esta historia podría ser la tuya, porque lo que funciona para una, funciona para muchas. Porque no se trata de manipular, se trata de lenguaje emocional. Se trata de acceder a esa parte de él que siente, incluso cuando intenta ocultarlo. Y ahora que ya viste el efecto que pueden causar esas palabras, estás lista para entender por qué funcionan con tanta intensidad. En los próximos minutos vas a sumergirte en el punto más sensible del inconsciente masculino, y cuando sepas lo que hay detrás de ese deseo silencioso, tendrás en tus manos un poder que él jamás podrá olvidar. Lo que pocas mujeres saben, y casi ninguna utiliza a su favor, es que los hombres son mucho más sensibles de lo que aparentan. No de forma explícita, claro. Ellos no lo dicen, no lo admiten, no se entregan fácilmente, pero sienten, y sienten profundamente. Solo que no procesan esos sentimientos con palabras, sino con imágenes, símbolos, sensaciones. Por eso, cuando eliges las palabras correctas y vienen cargadas de emoción simbólica, el efecto que causan es mucho más intenso de lo que parece. Él lo siente. No entiende de dónde viene, pero lo siente. Y lo siente fuerte. A los hombres se les enseñó a controlar sus emociones, a parecer racionales, lógicos, firmes, pero por dentro siguen siendo niños que desean ser vistos, tocados, marcados. Ellos recuerdan menos lo que se dijo y más lo que se sintió. Entonces, cuando una mujer dice algo que toca ese lugar interno, que despierta a ese niño emocional escondido detrás del orgullo y el control, él siente, y aunque no quiera, aunque no entienda, empieza a actuar diferente. Las palabras que estás a punto de descubrir tocan precisamente ese punto ciego de la mente masculina, el espacio donde el ego se disuelve por un instante y da paso a la vulnerabilidad, donde el deseo no nace de la conquista, sino de la curiosidad emocional, donde el hombre se pregunta, ¿qué quiso decir con eso? Y esa pregunta no se le va de la cabeza. Piensa, regresa, recuerda, reconstruye, y cuanto más intenta olvidarlo, más crece la sensación. Esa es la diferencia entre una conversación cualquiera y una marca emocional, entre un intercambio casual y un hechizo silencioso. Los hombres se conectan con el misterio que sienten cuando no pueden explicar lo que pasó. Se sienten atraídos por aquello que desafía su entendimiento, pero les calienta el pecho. Por eso, cuando usas palabras que llevan símbolos, que insinúan más de lo que dicen, activas en él la necesidad de sumergirse más profundamente en ti. Y es en ese viaje interior donde nace el deseo. No un deseo superficial, sino uno que permanece, que vuelve, que incomoda y que lo hace regresar, incluso si intenta resistirse. Ese es exactamente el tipo de conexión que vas a provocar cuando entiendas qué significan esas palabras y cómo usarlas con verdad. Pero antes de revelarte la fórmula completa, necesitas comprender el cuidado que esto exige, porque no se juega con lo que toca profundo. Lo que estás por decir tiene el poder de abrir puertas o de cerrar ciclos, y eso es lo que vamos a preparar ahora. Llegaste hasta aquí por una razón, no fue casualidad, porque, en el fondo, tú sabes que hay algo dentro de ti que siempre tuvo poder, un poder que fue ignorado, silenciado, desacreditado, y que ahora está despertando. Pero con ese despertar, también llega una elección. ¿Qué vas a hacer con este conocimiento? Las palabras que estás a punto de recibir no son comunes. No son frases prefabricadas que se copian y pegan como si fueran fórmulas mágicas automáticas. Son una llave. Y como toda llave poderosa, pueden abrir o cerrar, pueden sanar o confundir, pueden acercar o dejar huellas que tardan en desaparecer. Por eso, antes de usarlas, necesitas prometerte a ti misma que no las vas a decir con rabia,
con prisa o con intención de manipular, porque no funcionan como armas, solo funcionan cuando vienen del corazón. Parece simple, no lo es, porque el verdadero poder está en lo que se dice con presencia, con intención, con verdad. Cuando una mujer se conecta con su propia esencia, con esa energía silenciosa y misteriosa que habita en ella, no necesita gritar, no necesita perseguir, no necesita demostrarse, solo habla, y lo que dice resuena, permanece, deja marca. Estas dos palabras tienen ese efecto. No necesitan repetirse, no necesitan explicaciones, porque quien las escucha, lo siente. Siente como si algo hubiera sido dicho entre líneas, como si el silencio que viene después de la frase fuera más ruidoso que cualquier discurso. Y es ese silencio el que toca, el que entra, el que se queda. Pero, por favor, promete que las vas a usar con sabiduría, que vas a respetar lo que provocan, porque no se juega con el inconsciente de alguien, especialmente si ese alguien es alguien que realmente deseas, alguien que no buscas solo para un momento, sino para un camino, para un vínculo que crezca con el tiempo. Si estás lista, respira profundo, siente, vuelve hacia adentro, deja que tu intuición se conecte con este momento, porque lo que viene ahora no es solo una frase, es un portal, una contraseña, una invitación silenciosa para que él piense en ti, te desee, te busque, sin saber ni siquiera por qué. La revelación comienza ahora. Ahora cierra los ojos por un instante, respira, siente tu cuerpo, imagina a ese hombre, piensa en él, no con dolor, no con urgencia, sino con presencia. Recuerda su mirada, la forma en que guarda silencio, esos momentos en los que parecía distante, esos momentos en los que deseaste que te viera de verdad, pero no encontraste las palabras adecuadas. Ahora imagina que tienes esa oportunidad, una sola, un solo mensaje, una sola frase, y esa frase necesita atravesar el silencio. Necesita hacer que él se detenga, respire, sienta algo, y entonces, que te recuerde. Es en ese instante cuando escribes, sentirte, solo eso. 2 palabras, 2 latidos del corazón, sin punto final, sin explicación, sin contexto, porque él va a crear el contexto. Va a pensar, sentir, cómo, dónde, cuándo, en qué sentido, y no va a poder sacarlo de la cabeza. Va a releer, va a imaginar, va a perderse en lo que no fue dicho, porque esa frase no es una afirmación, es una apertura, un espacio, un terreno fértil donde el deseo crece por sí solo, sin esfuerzo. Y aquí está el secreto. El poder está en el tono. Estas palabras no deben decirse con ansiedad, no deben usarse como provocación superficial, deben decirse con verdad, como si vinieran de un lugar profundo, suave y a la vez enigmático. Una voz interna que susurra, no que grita. Un recuerdo vivo que él aún no comprende, pero que quiere revivir. Puedes enviarlas por mensaje, puedes decirlas al oído, en un momento de silencio. Puedes dejarlas por escrito, en una nota, en una descripción, en una carta, pero hazlo con alma, hazlo con presencia, hazlo desde un lugar donde ya estás completa, y no intentando ser vista, porque cuando él sienta que esas palabras llevan más que un deseo pasajero, va a detenerse, va a sentir, va a buscar. Su mente va a intentar racionalizar, pero su cuerpo va a reaccionar, va a sentirte sin saber por qué, va a recordarte sin entender de dónde viene, va a querer estar cerca, solo para intentar descifrar qué significan esas 2 palabras. Pero lo más poderoso de todo es que no lo va a lograr, y es precisamente por eso que no va a poder dejar de pensar en ti. Úsalo con sabiduría, una sola vez, en el momento justo, y observa. Ahora, él no va a poder olvidarte. Ahora que lo sabes, todo cambia, porque no llevas solo 2 palabras, llevas un poder, un portal, una llave que pocos conocen, y que aún menos saben usar. Mientras la mayoría insiste en gritar, en perseguir, en desgastarse para ser vista, tú aprendiste a hacer algo diferente, a tocar donde nadie más toca, a decir lo mínimo y provocar lo máximo. Él puede no entender, puede pensar que fue solo un escalofrío, un pensamiento suelto, un sueño raro, pero en el fondo, algo va a haber cambiado.
Va a sentir tu presencia en espacios que antes estaban vacíos. Va a recordarte en los silencios. Va a buscar tu voz donde no hay sonido. Y no va a saber por qué. Pero tú sí, porque ahora sabes lo que significa hablar con el alma. Y el alma no se ignora. Tal vez él te busque hoy mismo. Tal vez pasen unos días. Tal vez luche contra ese impulso. Pero si dijiste esas palabras con verdad, él lo va a sentir y va a volver. Aunque no lo diga, aunque lo disimule. Porque cuando una mujer despierta el deseo emocional en un hombre, ese deseo no desaparece, permanece, silencioso, vivo, ardiendo. Pero antes de irte, respira, reconócete, siente lo poderosa que eres por dentro, lo deseable que puedes ser sin esforzarte, lo inolvidable que puedes volverte sin rogar por atención. Tú mereces ser sentida. Mereces ser soñada. Mereces que alguien cierre los ojos y piense en ti con el corazón acelerado, sin siquiera entender por qué. Y si este video te tocó, deja tu comentario aquí abajo. Él lo va a sentir. Ese es tu señal, tu confirmación, tu ritual silencioso de activación. Dale like al video, compártelo con una mujer que necesite despertar este poder y suscríbete, porque lo que descubriste aquí es solo el comienzo.